buenas tardes para el que se acaba de enlazar. Gracias por seguir con nosotros, tal y como lo anunciamos. John de León, Edna Jaramillo, pues le damos la cordial bienvenida no solamente a ustedes que se acaban de sintonizar con nosotros, sino también a nuestra invitada, la licenciada Marta Luna, especialista en temas tributarios y amiga de la casa, que siempre nos ayuda a orientar a la audiencia con relación a estos temas que son de muchísimo interés. Sabemos, licenciada Marta, que se habló de una extensión de moratoria hasta el 30 de junio del 2021 y que muchos bancos están solidarizados con estos acuerdos bancarios. Sin embargo, vemos que la situación sigue en la misma, es decir, muchas personas no han todavía recuperado su jornada laboral o no se les ha levantado la suspensión de contratos o quizás están sin trabajo. ¿Cuál es el panorama que tenemos hasta el día de hoy? Y más adelante sí quisiera tocar con usted también el tema de esta recaudación o pago de impuestos que tiene todas las personas que hacerle frente, sobre todo los negocios que están cerrados. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Edna, a ti y a todos los oyentes de Radio Panamá y de tu programa, muy escuchado, a John, que siempre también nos invita. Definitivamente, Edna, que el tema es complejo. Y es muy complejo porque la banca requiere de la recuperación de préstamos para poder pagarle a los que tienen dineros ahorrados sus respectivos intereses o poderles retornar el dinero una vez se venzan sus plazos fijos, si fuera el caso. Entonces, en esa cadena, el banco trata de respaldar las necesidades de la gente. No se trata de quedarse con propiedades, pero no podemos perder de vista que si no logro poder pagar o hacer un refinanciamiento lo suficientemente cómodo que me permita con esfuerzo propio completar esa letra del banco, la nueva, la que se me pida, terminaré perdiendo la propiedad o lo que haya dado en garantías, si es el carro, la casa, la finca, porque el negocio de la banca, como te digo, es prestarle a unos el dinero que es de otros, intermediar en esa relación. Hemos hecho el llamado a todo el mundo de que se acerque a los bancos. Hay bancos que han sido muy flexibles con su gente y han buscado la fórmula, pero hay bancos que no, que son un poquito más estrictos en cuanto a sus requisitos. Y esto, Edna, no es solamente porque el banco quiere enriquecerse o ganar, es porque los bancos tienen que cumplir con ciertas características dentro de su cartera de préstamo para que los que van a depositar por primera vez dinero en ese banco sientan la confianza de que mi dinero no va a poder ser en un momento dado no devuelto, ¿no? Entonces, mi riesgo bancario lo voy a tomar en función de cómo esté manejando ese banco su cartera crediticia. Mantener un préstamo que se va quedando moroso, sin intentar una posible reestructuración de esa deuda, trae un dolor de cabeza para el dueño de la cuenta porque se le está acumulando una deuda que luego va a tener que hacerle frente una vez venza la moratoria. Lo ideal sería planificar cómo voy a hacerle frente con una nueva reestructuración. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo me he atrasado en mi apartamento prácticamente un año, porque muchos empezaron a atrasarse desde marzo. Si yo ya me atrasé casi un año, estamos a 10 meses de todos los eventos, y yo no he pagado ni un poquito, pero ya yo llevaba 7 años de pago, pues no me va a ser tan crítico porque voy a volver quizás a refinanciar esos 7 años ya pagados. Quien más peligro corre es aquellos que acababan de adquirir su hipoteca, pidieron la reorganización y no han amortizado y su casa va perdiendo valor para un refinanciamiento. Porque, ¿qué pasa? El volumen de casas desocupadas en el mercado hace que mi valor a la hora de un avalúo sea inferior al que yo tenía en condiciones normales. Entonces, aquí debe entrar en juego un poquito, porque la crisis es muy parecida a lo vivido en la época de la invasión, donde mucha gente pasó 10 meses, un año con la situación congelada. Aquí entra en juego mucho el ingenio de la persona. ¿Cómo hago para producir, para por lo menos decirle al banco,
mira, vamos a continuar una vez yo me restablezca con mi letra normal, una vez me restablezca en las mismas condiciones con mi letra normal, pero esto acumulado vamos a refinanciarlo en un préstamo a 5 años, a 10 años, a 3 años, a 4 años, en letras que yo sí puedo pagarte, empezar a pagarte desde ya. Y esas letras serían cómodas en la medida en la que yo tenga una extra, que venda dulces, que haga mensajería, que hay de todo, porque hay mucha gente que en época de crisis se llenó de ingenio, cosió, bordó, arregló, vendió. Hay muchos que no han perdido su trabajo y están tratando de darle la mano a aquellos que están haciendo el esfuerzo para salir adelante, pero también hay mucha gente sentada en su casa, cruzada de brazos, viendo la televisión y esperando que lo llamen a trabajar. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que ingeniarnos en alguna actividad que podamos hacer que nos dé para no comernos nuestro ahorro y no estar en una situación más crítica. Entonces, mi primer llamado es a eso, a que nos sentemos a revisar. Otro tema que para mí es preocupante es las tarjetas de crédito. No estoy trabajando, no estoy amortizando mis obligaciones y estoy llevando mis tarjetas de crédito al tope, consumiendo y pagando, consumiendo más de lo que estoy pagando como mínimo, y al final ese sí es el gran problema, porque la tasa de mi casa va a ser un 6, un 4, un 5, un 7% máximo, pero la tasa de mi tarjeta de crédito va del 11 al 18, 20, 22%. Pero ahí hay una situación interesante y qué bueno que lo traiga, licenciada Marta, le explico por qué. Muchos bancos le dijeron pues a las personas que tenían compromisos como préstamos personales, tarjetas de crédito, que le podían incluir la tarjeta de crédito en lo que era el préstamo personal, unificar esa responsabilidad. Una consolidación de deuda, una correcto. consolidación, pero ¿qué sucede? Muchos los hicimos, pero se suponía, porque la tarjeta se la quitaban a uno y se decía que ya, pues que uno no podía usar la tarjeta de crédito. Y quienes estamos revisando nuestro historial nos hemos dado cuenta que siguen generando el FESI, el impuesto, el gravamen, todo eso que usted ve que ponen aún cuando uno no está utilizando la tarjeta. Y además de eso, cargos que uno no sabe de dónde vienen porque se supone en teoría que habían cancelado toda la deuda de la tarjeta de crédito. Y así, como me ha pasado a mí, le está pasando a muchos. ¿Qué se supone que está pasando allí? Justamente, la semana pasada me llamó una amiga muy querida que casualmente está en esa condición. Dice que hizo todo el paquete para que se lo convirtieran en un préstamo a 8 años, 9 años, y que para su sorpresa, cuando mandó a pagar a la hija, le preguntaron que si estaba amortizando a la tarjeta o al préstamo. Entonces ella dice, pero si yo la tarjeta hasta la piqué y se la entregué al banco. Es muy importante, y esto es derechos de los usuarios, que cuando yo entrego mi tarjeta de crédito, ¿ok? Los bancos te hacen firmar una serie de papeles, Edna, y cuando tú les dices, yo quiero una copia, te dicen, no, es que nosotros no podemos darle una copia. Hoy en día tenemos un aparatito llamado celular que me permite tomar fotografía de lo que estoy firmando. Y yo tengo derecho a tener copia de lo que estoy firmando para luego presentar un reclamo. Si yo entregué la tarjeta, yo siempre entrego las tarjetas de crédito mías o de algún cliente con una carta de entrega, con acuse de recibido de la persona que la recibió, donde manifiesto claramente mi decisión irrevocable de entregar la tarjeta, cerrar la cuenta, y si he hecho un arreglo de pago, pongo allí, toda vez que el saldo existente al día de hoy, adjunto una copia del estado de cuenta y me quedo con una yo, ha sido traspasado a un préstamo personal o a un préstamo con garantía o lo que sea. ¿Por qué es importante que tú tengas eso? Porque en el evento de que el banco no te quiera cerrar la cuenta y que pretenda seguirte generando cargos, tú puedas poner la queja a la superintendencia de bancos con copia al banco o al banco con copia a la superintendencia. Yo recomiendo, hay una oficina de trámite de reclamos en la superintendencia. Yo recomiendo notificarlos a ellos de la situación, porque de lo contrario sería un engaño. Muchas personas me dicen que yo defiendo a la banca. Yo defiendo el principio bancario y el sector bancario, pero no a la banca per se.
Y una de las cosas que sí observa es que hay bancos muy serios y bancos que siguen generándote cargos que luego declaran como morosos, le venden esa cartera no recuperada, porque ya tuvo otro tratamiento, a firmas de abogados que comienzan a corretearte para que tú, exactamente. hagas un arreglo de pago, así sea con $5. Pero terminas ya actualizando tu propio estado de cuenta para que no puedas salir de ese atolladero en el que estás. El llamado de atención a la gente. Si yo voy a entregar la tarjeta porque me hicieron un refinanciamiento, tengo que asegurarme, sacarle copia y todo, asegurarme que la entregué. Hay otras personas que no hacen eso, que van a un banco para que les compre el saldo de otro y me quedo con las dos tarjetas, con la nueva que absorbió el saldo y con la anterior. Por supuesto, una tarjeta no entregada me va a seguir generando $350 de seguro de fraude, más el ITBM, el seguro de fraude, la renovación de la tarjeta una vez al año. Y esos cargos que yo ignoro se van sumando y cuando voy a ver ya debo $500 en una tarjeta que no estoy utilizando. Así es. Solo por tenerla en mi poder. Así que me alegro mucho que tocaras el tema porque esa es una de las quejas que tenemos. Las tarjetas de crédito cuando se entregan, ya sea que refinancies o que no, y no la puedes continuar, el banco debe hacerte el corte al día en que entregaste la tarjeta y generarte los intereses de otro tipo de proceso que no es el proceso de recompra de saldo. Y esto debes tenerlo muy bien asegurado, porque si el banco fuera el que fuera a poner la demanda de cobro en los tribunales, el mismo tribunal te cierra la cuenta en el momento en que la entregas, te cierra la cuenta y te dice, ok, usted le adeuda a Banco Nacional o a Banco General o a Caja de Ahorro la suma de $40,000, que era el estado de cuenta por el cual yo te demandé. No hay, después de presentar la demanda, no debe haber más cobros de intereses, recargos y multas ni nada, porque ya yo te estoy demandando. Y entonces, si no, imagínate, una demanda puede durar en tribunales 3 años, 4 años, y a diferencia de las de arrendamiento, en este caso terminarías prácticamente entregando tu vida al banco. No, exacto. Esa no es la manera de manejar este tipo de situaciones. John. Licenciada, le quería preguntar, ¿es posible consolidar la deuda o sea, la hipoteca de la casa y la del auto en este momento? O sea, ¿es una recomendación, es una posibilidad? Sí, es una posibilidad, John. El banco va a valorar cuánto es tu fuente de repago y cómo puede hacerte extensivo un préstamo extra casa, extra cash, ya sea que en un momento dado te consolide todo a una sola deuda, lo que te faltaba por pagar de la hipoteca, sumado el auto y cualquier otra deudita, y te quede una sola hipoteca, o podría manejártelo como 2 préstamos separados. El préstamo de la casa con la continuidad de lo que tenías y el extra cash para lo que convertiste en morosidad o autos o demás en un segundo préstamo. Depende de tu capacidad de pago. Recuerda que lo que al banco le interesa es la fuente de repago. Y si tú consiguieras, por ejemplo, alguna otra persona en casa que de repente no entró en el préstamo original, pero que está trabajando, aunque sea medio tiempo, eso le da más garantía al banco de que esa casa, esa fuente de repago va a cumplir con la obligación. Hay una situación también con relación a los acuerdos bancarios, licenciada, que pues no sé, frente al escenario que todavía no ha variado, ¿no? Junio está lejos en cuanto, por un lado, a la extensión de moratoria, que ese es el tema que quiero tocar ahora, pero antes de salirnos del acuerdo bancario, no sé cómo están ahorita mismo haciendo los bancos o cómo pudieran hacer las personas, porque pudiera ser que llegaste a hacer un acuerdo bancario con la premisa y quizás con la esperanza de recuperar tu trabajo, tu fuente de empleo. Pero ¿qué pasa si al día de hoy, por más que tú estés siendo innovadora, creativa y tratando de ver cómo sales adelante, no te da la posibilidad de poder cumplir con el acuerdo que hayas firmado de una manera voluntaria y con la mejor buena fe que existe
entre partes, principalmente del consumidor que quiere quedar o el usuario que quiere quedar bien con el banco. ¿Qué otra alternativa o salida puede, pues aquí, ponerse por delante? Mira, la comunicación es fundamental, porque si yo hago un arreglo de pago y no lo cumplo porque no se me ha reactivado y no le notifico al banco que no me han reactivado, va a aparecer como incumplimiento de mi obligación. La superintendencia le dio a los bancos la oportunidad de manejar estos préstamos sin que sean penalizados como que tienen en riesgo la cartera hasta el plazo que determina la misma ley, el mismo acuerdo bancario. Sin embargo, nuevamente para el banco esto es frío. Si yo no le digo al banco que mi situación ha variado, puede ser que yo haya hecho el arreglo porque me habían retornado medio tiempo, pero con la segunda suspensión o la segunda cuarentena que nos dieron, muchas personas ya colgaron los guantes y dijeron, no puedo más. No puedo más, no puedo volver a abrir, no tengo condiciones para aguantar 3 semanas, 4 semanas, un mes o mes y medio a que me vuelvan a reactivar. Y esa condición que ya yo había reactivado con el 50% de mi salario, ahora volvió a estar en riesgo. Si yo no se lo comunico al banco, el banco va a ver es como que yo soy viva, yo no quiero cumplir mi obligación. Entonces es importante notificarle al banco la situación para que el banco vaya teniendo esa prudencia. Pero definitivamente, Edna, si al terminar el periodo no me he reactivado y no he buscado una solución con dolor en el alma, pero te lo digo de verdad, los bancos van a empezar a ejecutar garantías y a buscar sus mecanismos para cobrar, porque igual ellos tienen compromisos que atender con la gente que tiene sus dineros. No es el dinero del banco, es el dinero de nosotros, los que sí están pudiendo ahorrar y manejando todavía temas de plazo fijo y otro tipo de cuentas. Entonces, tengo que estar muy consciente de que yo tengo que ingeniarme para producir ese dinero de alguna manera. Conozco personas que inclusive han puesto en alquiler sus casas y se han mudado con sus familiares tratando de esa manera de obtener un ingreso. Conozco personas que se han apiñado para alquilar un cuarto a un estudiante y de esa manera obtener por lo menos algo para llevar al banco. Entonces, si no logro poderme reinventar y no puedo cumplir con el banco, terminado el periodo, el banco me va a decir, bueno, ¿y qué me puedes ofrecer? Yo no te puedo esperar 5 años, ni te puedo esperar 3 años. ¿Qué me vas a ofrecer? ¿Cómo hacemos para que tu casa valga o pague la deuda existente? Entonces, esa es mi única verdad. Por eso que yo le decía a la gente, no te precipites a hacer acuerdos y demás cuando todavía puedes hacer el esfuerzo de pagar. Pero, lamentablemente, nos vamos a la medida más cómoda, que era hacer el arreglo, y ahora estamos con las manos en la cabeza porque ya el arreglo se va extendiendo más allá de lo proyectado. Esos arreglos de pago, el monto lo establece el banco una vez que analiza nuestra situación, ¿cierto? Correcto. Una vez analizan nuestra situación, nuestra fuente de repago, si soy yo sola, si soy yo con mi esposo abonando ese préstamo, si yo puedo, porque eso es lo que yo puedo sostener, y cuánto tiempo me tomaría. Porque hay personas, mientras más mayores eres, menos oportunidad tiene el banco de poder garantizar tu pago. La ley permite que hasta creo que si mi memoria no falla, hasta los 80 años me pueden hacer descuentos. Hay bancos que te prestan solo hasta los 75, otros que te prestan solo a los 70, por una ley especial que existe, no la preciso, que dice que después de ese momento ya no me pueden hacer descuentos. Entonces el banco no se puede arriesgar a que yo no pueda cumplir en la edad que me falta para llegar al tope de ese banco, ¿no? Entonces ese es el riesgo. En cuanto a la extensión moratoria de la moratoria, que era hasta el 30 de junio del 2021, ¿ha variado al día de hoy algo con respecto a eso? ¿Qué pasa, por ejemplo, también con el tema de la ley de impuestos inmobiliarios? No sé si tenemos algo nuevo que contar a la audiencia, licenciada, porque como todo va variando y va, como quien dice, de la mano con las medidas o decretos sanitarios, no sé si eso se va a mantener así o hay alguna variación al día de hoy. En cuanto a la moratoria bancaria, hasta ahora no hay variación, se mantiene hasta el 30 de junio.
En cuanto a la moratoria de impuestos, habían 2 leyes caminando, pero ya cerradas a quien no contrató moratoria en impuestos al 31 de diciembre. Esas personas que no contrataron moratoria en impuestos, algunas tienen vencimientos el 30 de abril, otras lo tienen en junio y hay algunas que inclusive llevan a diciembre dependiendo en qué fecha hicieron la contratación de sus obligaciones. Sin embargo, por parte de materia de impuestos te puedo adelantar que como se conoce la necesidad del Estado de recaudar, pero también la necesidad de los ciudadanos que vivimos en el Estado de querer cumplir nuestras obligaciones, pero muchos con el tema, como señalaba John, los que no han podido reactivarse, los que no han podido todavía volver a su ingreso. El Estado está evaluando normas para ampliar los beneficios COVID. Algunos particulares que amamos el tema tributario estamos tratando de mandar algunas recomendaciones porque entendemos que si tú tienes que comer, entonces entras en la disyuntiva, ¿cómo pago medicina? ¿En qué orden voy? Comida, medicina, escuela, algunos. Otros dicen, voy ahora a mi banco y después de mi banco, entonces los impuestos. Lamentablemente, los impuestos siempre son lo último porque no quiero perder mi casa, porque si no, entonces igual no se generan los impuestos. No quiero perder mi casa porque ese es el techo donde vivo. Entonces, en ese orden de prioridades, el Estado tiene que entender que el momento ha sido muy triste, que muchos hemos perdido familiares, que estamos luchando para no caer en COVID. Y todas estas condiciones deben ser tomadas en consideración. Pero por el momento todo está en estudios para ser presentado a la Asamblea. Si va a ser retroactivo o no va a ser retroactivo, va a depender de lo que sea el resultado final de las nuevas leyes y a ver qué pasa. Recuerda que los legisladores pueden tomar decisiones con relación a la materia nacional, lo que son políticas públicas, lo que son decisiones que nos afectan como ciudadanos, pero que son hasta cierto punto del Estado. La Asamblea no podría venir y decir, no, es que la extensión de los bancos se va a dar hasta diciembre si la propia banca no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque es que el tema bancario es un tema muy complicado. Entonces, se debe intentar el consenso y ojalá la economía se reactive, Edna y John, porque mientras no se reactive la economía, no se puede salir adelante. Y ese es mi punto principal. Tiene que reactivarse con prudencia, con cuidado, protegiéndonos todos, apoyándonos todos, haciendo todos quizás un pool car con aquellos trabajadores nuestros que viven más lejos, que se les dificulta y que están en zonas de riesgo al momento de trasladarse al trabajo, o sea, ofreciendo todos los ingenios que podamos para garantizar la salud, pero reactivar la economía, porque si no se reactiva la economía, mal podremos hacer planes, mal podremos pagar impuestos, mal podrá el Estado contratar préstamos, porque definitivamente que no está la fuente de repago como debe estar. Y para hacer esos pagos y mejorar la recaudación del Estado, ya usted lo ha dicho en muchas ocasiones, hay que facilitar esos procesos de pago. Exacto. Y lo que sí te puedo decir es que nuestra gran dicha es que nosotros anunciamos a veces a las autoridades tributarias las ideas que nos van surgiendo y nos las escuchan. Siento que se ha hecho un esfuerzo grande por mejorar la tributación, por abrir los canales, por facilitar esos tranques que a veces encontramos. Todavía hay cosas que desarrollar, parte por el sistema que son difíciles, complejas, y parte porque a veces faltan funcionarios que tengan el mismo deseo que tiene su director de sacar adelante la institución y de facilitar. El director decía en estos días, y lo replico yo, coge el cheque y después vemos a ver cómo la aplicamos, pero coge la plata porque esa plata la necesitamos para echar para adelante. Y esa es la filosofía que debe haber en este país para que podamos realmente mejorar la recaudación. Me quedo con ese mensaje de la licenciada Marta Luna, especialista en temas tributarios, John y amigos que nos acompañan, agradeciendo como siempre su tiempo y su disponibilidad
para ilustrar a esta audiencia sobre estos temas tan importantes y de interés para toda una población. Muchísimas gracias, Marta, Gracias, como Edna. siempre. Un abrazo y Gracias. bienvenida John. siempre. Licenciada, ella siempre le dice que agradeciéndole, yo le digo, le debo un montón de café. A usted no le dice lo que a mí, las amenazas que tiene conmigo. La otra vez, cuando todavía se podía salir, yo fui un día a la emisora, hice el programa desde allá, y Sedna, voy para allá, te encuentro. Por supuesto que no, yo me di a la Él fuga. salió huyendo. Con la licenciada Marta, no hace esas amenazas del café, que ya le debe como 10, licenciada. Siempre un placer estar con ustedes y darles tips. Dale. Le digo, un gusto. Un abrazo muy fuerte, se cuida.